Hola, hola. Estamos el día de hoy en una emisión más al respecto de Sexprésate y que estamos como cada jueves transmitiendo para nuestros programas al respecto de educación de la sexualidad. Hemos tenido, ya lo sé, cada sesión hago el recuento, hemos tenido diferentes temas. Ahorita solo voy a hacer, yo creo, ahora sí el último, de los últimos que hemos estado hablando, que tiene que ver con el tema de, es que esos me parecieron programas bastante buenos que te recomiendo que los puedas ver, cuando hablamos de por qué no llegar al orgasmo, que ese fue un programa que esperaba yo hablar del orgasmo, pero durante el programa justo una de las primeras partes que quería comentar es el hecho de que hemos dado mucho énfasis y hemos sobrevalorado el orgasmo. Entonces acabó siendo un tema que más tarde he replicado en otros medios para hablar de por qué es importante a veces no llegar al orgasmo, y ese fue un programa anterior al pasado en el que estuvimos hablando al respecto ahora sí del orgasmo y cómo todavía podemos ir revisando diferentes formas, maneras y manejos al respecto del orgasmo que actualmente todavía no ubicamos o no conocemos o no hemos desarrollado por completo. Digamos, qué onda con todas estas cuestiones al respecto del orgasmo. Sin embargo, sí hay cosas que ya sabemos y que para poderlas revisar te invito a que cheques el último programa que estuvimos hablando acerca ya ahora sí del orgasmo como tal, tanto femenino como masculino. Entonces creo que vale la pena que lo puedas revisar si tienes alguna duda o algún comentario. Y el día de hoy estoy pensando que es un buen tema poder platicar al respecto del material pornográfico. Creo que es un tema que en general nos puede generar muchas ideas, o así como qué onda con esto, qué idea o qué opinión tienes, y que como en cada vez que lo comparto, hablar de estos temas son preguntas que han surgido en algunos de los espacios que he compartido y que entonces algunas personas de pronto me preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas al respecto de pornografía? Y bueno, entonces empecemos por comentar que el tema de como tal la palabra pornografía tiene que ver con el quehacer de una prostituta. En nuestro, digamos, en nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con material audiovisual para adultos que tenga que ver con relaciones sexuales tiene esta connotación de esta definición. No me parece que esté alejado de la realidad el término o la definición como tal, etimológicamente hablando. La cuestión acá es que realmente no contamos con muchas otras formas de expresión o de ubicación de material erótico que no tenga la connotación que actualmente tiene el discurso pornográfico. ¿Qué quiere decir esto? Es el hecho de por sí creo que hay poca cultivación de las artes, de tal manera que hablar de arte erótica no es algo que tengamos tampoco muy ubicada. Y en nuestra sociedad pareciera que todo tipo de arte erótica, incluida la fotografía, incluida la pintura, podríamos acabar diciendo que pornográfica, ¿no? A eso me refiero con que no hay muchos otros discursos o cultivaciones. Sí las hay, pero al final las acabamos también asociando una con la otra pensando que es lo mismo, cuando no es lo mismo. Justo por eso, creo que de las primeras partes a revisar sería poder cuestionarnos si existen maneras en que pudiéramos expresar y experimentar otras formas, tanto visuales, auditivas, digamos, formas de los sentidos en los que podamos ver y la expresión del erotismo a través de otras formas que no tengan tanto estas connotaciones pornográficas que tenemos asociadas como negativas o como estos quehaceres de las prostitutas. En otras palabras, me parece que falta expresión cultural que no tenga esta connotación de negatividad de estar viendo como tal el quehacer de una prostituta, sino poder ver el arte, poder ver lo erótico, poderlo ver expresado de manera artística y de verdad que te pueda llenar la pupila de gusto y de dicha, inclusive de excitación, pero desde una forma mucho más artística. Y eso es lo que actualmente no tenemos en discursos, al menos de videograbación, casi no lo tenemos. Lo que tenemos es material hecho con diferentes, digamos, como publicaciones, como con diferentes, no se llaman publicaciones, categorías, y que puede ser desde un soft porn, que podemos hablar al respecto de cuestiones de películas eróticas, y que dentro de ellas también me parece que el material no es muy bueno todavía,
como hasta la pornografía como tal, que lo que manifiesta como tal es la relación sexual coital, y que, como bien decía Juan Luis Álvarez Gallú, el fundador de Imesex, básicamente el pene y la vagina son los reales protagonistas de esas películas, en el que la penetración es la principal acción junto con la eyaculación, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, en este sentido, la primera parte en esto de podernos cuestionar y revisar qué es lo que tenemos como cultura. Ahí, si tú lo has visto, existe la película de Kinsey que se llama El Doctor del Sexo. Es una película que me gusta mucho, que comparto mucho con mis alumnos, que yo conocí en la maestría, y que hay una frase en la que justamente Kinsey menciona cómo la pornografía en cada cultura denota lo que es erótico y denota la forma del pensar de cada cultura. Y de hecho lo que él dice en ese momento es como algunas culturas en Europa, por ejemplo, sobre todo por allá del siglo XVI, XVII, tenemos la idea, por ejemplo, del Marqués de Sade, en la que empieza a tomar mucho de la idea pornográfica y excitatoria, la imagen de las cuestiones de cuero, de amarres, de látigo, de antifaces, y que era parte incluso de lo que se podía utilizar a veces como en estas fiestas de la alta sociedad, en las que podían usar antifaces y cosas por el estilo, pero que van tomando además dentro de la cultura, de la cuestión, no quiero llamar cultura, de la cuestión pornográfica, son parte de lo que se ve expresado, ¿no? Pero en algunas otras culturas podemos ver, por ejemplo, de algunas formas de representación de formas de relaciones sexuales con animales, o a través incluso de pieles, de vestimentas, de formas de animal, como una manera incluso de tomar la potencia del animal. Y eso todavía inclusive a veces lo podemos encontrar en lo que pensamos que son afrodisíacos, etcétera, etcétera. Es decir, cada cultura imprime en su manera de expresión cultural al final la proyección de lo que considera erótico y de sus discursos al respecto del erotismo. Y si lo pensamos, entonces nos podremos ir a la pregunta de qué es lo que expresa nuestra actual cultura en torno a los materiales pornográficos. Y creo que deja mucho que desear. Lamentablemente, actualmente nuestros discursos pornográficos, nuestros discursos al respecto del erotismo, son discursos que siguen manejando a veces términos inclusive de la violencia, cuando no hablamos solo de la pornografía, sino de qué material es el que está disponible. Muchas veces incluso lo sabemos en tema de nuestros adolescentes, pero también en la etapa adulta. Ahorita tanto el tema del pack, que no es otra cosa que te manden fotografías, sobre todo de mujeres desnudas, que muy probablemente lo hicieron en la intimidad y se las tomaron ellas mismas para sus parejas, a quienes consideraban en ese momento personas de confianza, y que después estos packs se vuelven públicos y están en diferentes formas y para diferentes cuestiones, ¿no? Algunas de ellas a veces son en tema de violencia para la humillación de la persona que lo hizo, y entonces es una manera de burlarse y de perseguirla en términos de mostrar que se mostró en algún momento ante una cámara, y lo que es su intimidad, que es su cuerpo, está siendo expuesto. En otros momentos, esto es más bien un momento para la revisión en cuestión de quien quiera hacer uso de ese material para su excitación, aunque no fue material consentido para que se usara de esta manera, ¿no? Entonces, actualmente podemos encontrar desde este discurso pornográfico en el que los órganos sexuales son realmente los protagonistas y el coito la principal acción, como actualmente también otros materiales que no fueron hechos con consentimiento para su compartir. Y entonces realmente preguntarnos qué pasa como cultura, que no creamos formas realmente representativas, realmente atractivas, culturales, incluso estéticas y obviamente consensuadas para nuestra excitación y deleite, ¿no? Y que en ese sentido no solamente tenga este discurso en el que realmente son la penetración, un pene y una vulva, que además son irreales por la forma en la que son manifestadas, enormes o de cierto color o con ciertas proporciones, tanto de hombres como de mujeres. Realmente la pornografía actualmente no nos ha dejado nada tan constructivo, muy por el contrario, nos ha enseñado lo que no es del sexo, y dado que a nuestra cultura le cuesta mucho trabajo hablar del sexo, muchas veces es esto lo que tenemos como principal forma
de crear o de pensar que es la relación sexual o a dónde tendríamos que llegar, cosa que no hay nada más erróneo, porque es como Hollywood, ¿no? Es el hecho de crear que la ficción existe, que esos cuerpos tendrían que ser los de todos y que obviamente sabemos que eso no es así, que no existen prácticas de riesgo porque puedes tener relaciones sexuales y prácticas anales a vaginales sin ningún tipo de infección, donde no existe el embarazo, aunque exista esta categoría de come inside, que significa venirse adentro, y nunca hay un tema al respecto del embarazo, donde ni siquiera se habla al respecto bien de los argumentos que llevan a las personas a llevar estos actos más allá de una mirada furtiva que hace que entonces casi casi se empiecen a besar y desnudar. Y no tenemos realmente buenos discursos, buenas cuestiones al respecto, y eso es lo que culturalmente representamos como manera de excitación y que por eso creo que hace que sea tan cuestionado el tema de qué onda con la pornografía y si es positiva o es negativa. Quiero decir como un tanto de cosas al respecto de eh, las creencias que también a veces tenemos. Creo que se ha castigado y se considera como si toda cuestión cultural o toda cuestión artística tendría que acabar así, y no es cierto. Hay mucha cuestión que sí lo tiene, pero no se le ha dado este valor, y es, entonces desde ahí podemos empezar a tomar a la tarea de ver quiénes son realmente artistas de lo erótico y que tengan algunos otros discursos que incluso puedan ser atractivos y que valga la pena, así como denunciamos lo negativo, denunciar en lo positivo de verdad tener otros discursos y otras formas bastante artísticas al respecto. Sí los hay, sí los existe, solamente que creo que no son los que son más vistos. Y por otro lado, también quitar la idea de que todo lo pornográfico es negativo, ¿no? También la idea que tenemos muchas veces en nuestra cultura es que ver pornografía es igual a adicción o ver pornografía es igual a infidelidad. Y en ese sentido habrá diferentes discursos al respecto y vale la pena simplemente conocerlos. Creo que cada quien puede hacer su pensamiento crítico al respecto y tomar sus propias decisiones al respecto de qué materiales gusta o no gusta de compartir y qué materiales puede o no tener en sus prácticas de pareja inclusive, o solo para sí mismas o para sí mismos. Lo que te puedo decir es que sabemos estadísticamente hablando que mucha de la población vemos y observamos pornografía, y muy independientemente de observarla, realmente esta no genera como tal una adicción. Puede generar algunos problemas para las personas que ya tienen problemas con la socialización y que se refugian en la pornografía como la única manera de generar su propio erotismo o inclusive de suplir el de su pareja. Ahí sí estaríamos hablando de un problema, y principalmente en las relaciones que en la pornografía. Es decir, ¿qué está pasando en esta persona que prefiere no acercarse a su pareja, que prefiere no hablar, no entablar una relación para buscar el placer en conjunto con alguien real de piel y hueso, de carne y hueso, y sigue manteniendo una relación a través de una pantalla con que no se puede llamar ni siquiera relación, simplemente para el acto principalmente masturbatorio? Y entonces está teniendo problemas de relación definitivamente esa persona y requiere otras herramientas para poderse relacionar más allá de eso, ¿no? Eso sí puede ser un problema, pero no es eso para la mayoría de las personas. Mucha gente observa la pornografía sin que ésta supla ni a su pareja, ni inclusive sea la única manera a través de la cual se excita, ¿no? Sí es uno de los medios más, sabemos, inclusive más utilizados en términos de masturbación para llegar al orgasmo. Sí, y por eso es que la mayoría de la pornografía cumple su objetivo, que simplemente es mostrar la relación sexual, generar excitación y orgasmo, y que eso es lo que las personas en general buscan cuando ven pornografía. Sin embargo, en ese sentido, la gran mayoría de las personas no presenta otras dificultades. Mantiene sus relaciones, no es adicta, no la usa todo el tiempo, no la lleva al trabajo ni a sus hogares ni con todas las personas con las cuales convive, lo usa en la privacidad de su casa, de su cuarto, lo usa para la masturbación y continúa con su vida, ¿no? En gran medida no es que la pornografía en sí misma genere un problema o una adicción, al igual que es como hablar del alcohol. No todas las personas que beben alcohol acaban siendo alcohólicas. En nuestro país hay grandes cantidades de alcoholismo y entonces muchas personas lo manifiestan
De la misma manera, podríamos decir, algunas personas acá manifiestan dificultades en la relación y se refugian en la pornografía como la única manera de generar excitación para sí mismos y para inclusive a veces aislarse de su relación. Pueden tener una relación, pero no tener relaciones sexuales con él o con ella, y están usando la masturbación y la pornografía como la única manera de satisfacción sexual. Entonces sí, estamos hablando de un problema, no así de la mayoría de la gente. Simplemente se masturba en algunas ocasiones, mantiene relaciones sexuales con sus parejas y no tienen un problema, digamos, más allá en este aspecto. Entonces, si tú tienes alguna dificultad, te recomiendo acercarte con una especialista, que soy yo, o algunos otros sexólogos y sexólogas que vemos en el ámbito, para poder revisar qué es lo que está pasando. De ahí en más, creo que la pornografía necesita esto. Creo que sí vale la pena reflexionar al respecto de los discursos que tenemos, y inclusive creo que necesitamos buscar discursos alternativos y dejar de tener algunas ideas al respecto de que siempre es negativa la pornografía en sí misma. Creo que nuestra cultura aún falta por descubrir. Ya existen algunas tendencias, por ejemplo, de pornografía feminista, que busca mostrar diferentes cuerpos, que busca mostrar, no solamente estoy hablando estético, sino incluso en cuestiones de discapacidad, para otras personas mucho más inclusiva la pornografía. Además de que busca otros discursos en los que sí haya un discurso de verdad y no solamente sea la relación sexual coital, y que haya otras formas de prácticas sexuales en las que no sea el pene, la vagina y la penetración el único discurso. Y entonces podremos ir encontrando tal vez en el futuro otras formas de expresión que vayan mucho más allá de lo que normalmente nosotros hemos observado como lo único que existe. Y en este término, creo que vale la pena, ya que hemos revisado para nosotros, para nosotras, qué onda con los diferentes discursos, qué onda con lo que actualmente vemos, creo que va a valer la pena que justamente en nuestra siguiente sesión, la que sigue el próximo jueves, podamos hablar al respecto de la pornografía, pero para revisar con los más adolescentes, con los que no sean tan chiquititos. Creo que también podremos hablar un poquito al respecto de qué pasa cuando los más pequeños lo ven, porque también es todo un tema. Mientras más pequeños son, qué pasa y que no tendrían que tener acceso. Vale la pena señalar a esto. Sin embargo, a veces ocurre que alguien les muestra o ellos observan algo. Entonces, en este sentido, también podremos hablarlo ya en temas de educación. Sin embargo, creo que para sentar las bases de la educación en los más jóvenes, justamente nosotros como adultos tendríamos que conocer al respecto, y a veces sucede que no sabemos, que también a nosotros nos costó trabajo, nunca ubicamos esta información. Y lo otro es poder generar o cuestionarnos al respecto de, una vez que conocemos el material que pudiera algunos existir, no es que tengamos que ser grandes conocedores de todas las categorías y de todas las formas. Es solamente el hecho de poder ubicar, una vez que ubicamos que existe, el poder saber y tener estos pensamientos críticos como el que te voy mencionando, de lo que hace actualmente o lo que tiene nuestra cultura como discurso pornográfico, para poderlo expresar, para poderlo cuestionar, para poder hablarlo desde una posibilidad diferente al simplemente eso está mal y no lo hagan, porque eso sabemos que realmente se queda muy corto para reflexionar con los más jóvenes. Entonces, pues ya estaremos hablando el próximo jueves, para que no te lo pierdas y te quedes conmigo, en tema de la pornografía en cuestiones de educación o para los más jóvenes. Y mientras tanto, pues ya tienes algunos pensamientos al respecto que reflexionar para ti, para tu vida adulta. Nos vemos entonces en la próxima emisión del próximo jueves. Un gusto estar con ustedes. Bye, bye.